En el comienzo por ahí jugamos, bromeamos, pero anticipábamos que entre broma y broma, entre canción y canción, nos íbamos a poner un rato serio para abordar un tema del cual, por lo menos desde lo personal, conozco poco, y por eso es que en el programa decidimos avanzar sobre esto, que es conocer de qué se trata lo que se conoce como cocaína rosa. ¿Sí? La cocaína rosa, que en definitiva, por lo que tengo entendido, son una serie de componentes. La llaman también tusi o tuchi, y se presenta en formato de polvo. Para hacerlo, obviamente que convocamos a especialistas y vamos a charlar, y le agradecemos, por supuesto, al jefe del Departamento de Toxicología del Hospital José María Cuyen, Carlos Mastandrea. Carlos, bienvenido a Aire de Santa Fe, el equipo de Dale Toma Aire. Estamos en la mesa con Julián Brochero, Paco González y quien te saluda, José Gral. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gracias, Carlos. Bueno, ya hice la primera aclaración, Te voy a preguntar desde el desconocimiento más absoluto de esto que hoy por hoy se está hablando mucho, porque bueno, en definitiva viene a colación de que se encontró en Uruguay en las chicas que fueron, finalmente se accidentaron allí en el país vecino. ¿Qué es? ¿Cómo podemos explicar qué es la cocaína rosa o tusi, como se lo conoce popularmente? Bien, como vos dijiste en un principio, no es cocaína sola, digamos, ¿no? Lo que nosotros estamos acostumbrados y conocemos como clorhidrato de cocaína en polvo, que es una sustancia que fundamentalmente se administra por el famoso sniffing, o sea, el inhalado por la mucosa nasal. Es un polvo blanco, que tiene adulterantes, pero a los fines de rebajar el porcentaje de cocaína que tiene. En el caso de la cocaína rosa, se llama rosa obviamente porque tiene un tinte rosado, pero lo que pasa es que en este caso la cocaína está no adulterada, sino mezclada intencionalmente con otro tipo de productos que tienen también la capacidad de afectar al sistema nervioso. Fundamentalmente, el más comúnmente se utiliza para combinar con la cocaína en la coca rosa, es fundamentalmente lo que conocemos como éxtasis, que químicamente es la metilendioximetanfetamina. Bien, ahí hago un punto entonces, para repasar hasta acá. Cocaína rosa, que es un polvo que no es solo cocaína, sino básicamente está mezclada adrede con éxtasis. Exactamente. Puede haber otros componentes, puede haber cafeína, puede haber algún otro tipo de sustancia como la ketamina también, que la idea, digamos, de esta combinación, por un lado, es aparte muy común el consumo de este tipo de sustancias en las fiestas electrónicas, digamos, ¿no? Donde están muchas horas cantando, saltando, gritando, y hace que aumente, digamos, la resistencia física a tantas horas en esas condiciones, aumenta la excitabilidad, permite inclusive que uno tenga percepciones, alucinaciones, en donde ven cosas que no están, perciben los sonidos y la música de otra manera, con más profundidad, eso dicen los que lo consumen, pero puede llegar a haber, en un caso de sobredosis, complicaciones muy severas, porque estamos agregando dos sustancias estimulantes del sistema nervioso, que son un derivado anfetamínico, más la cocaína, que puede llegar a generar alteraciones importantes, sobre todo a nivel cardiovascular y cerebral. Carlos, entonces, repaso, cuando vos me mencionás efecto, me decías alucinaciones, por ejemplo, ¿y qué más? Aumento de la excitabilidad, aumento de las sensaciones de placer, mejora todo lo que es percepción del ambiente, mejora las relaciones humanas, pero como te digo, el hecho de que estar muchas horas a veces saltando, cantando, sin una buena hidratación, estamos hablando de dos sustancias estimulantes importantes,
se genera una deshidratación importante en el organismo, puede haber aumento de la temperatura corporal, y eso genera taquicardia, aumenta la presión arterial, aumentan los riesgos de accidentes cerebrovasculares, pueden aparecer convulsiones, o sea, una sobredosis más toda esta situación de hiperexcitabilidad puede comprometer la vida directamente. ¿Esto se combina con los que lo consumen, doctor? ¿Se combina con agua básicamente o en algunos casos con alcohol también? Muchas veces va asociado también con el alcohol, lo cual también complica la situación. Pero muchas veces en los lugares donde se reconoce que ha habido ingesta del famoso éxtasis, en las fiestas electrónicas uno deduce que ha habido consumo de esta sustancia por la gran cantidad de agua que se consume también. Justamente por lo que te decía, esta deshidratación, ese aumento de temperatura, lleva una necesidad en cuanto al consumo de líquidos. Ahora, doctor, después me quedo pensando, ¿no? El cóctel y el desconocimiento muchas veces de las personas que terminan consumiendo esto para tratar de sobrellevar una fiesta, de pasarlo bien y terminan exponiéndose a este tipo de riesgos. ¿Es muy adictivo, digamos, en definitiva, este tipo, llámese tusi o cocaína rosa, es muy altamente adictivo? Sí, digamos, lo que acá la sustancia más adictiva que hay en el consumo a largo plazo es la cocaína, que tiene una dependencia muy importante. Pero si uno lo agrega a su vez con sustancias como el éxtasis, como la metilendioxina y anfetamina, los cuadros que suelen presentarse post-administración, post-consumo, digamos, son también muy complicados porque hay algunos individuos que presentan un cuadro depresivo importante que los lleva a veces a la necesidad o al querer consumir nuevamente un estimulante para superar ese cuadro depresivo que decae posterior a un consumo excesivo. Ahora Entonces es una seguidilla de situaciones que termina a veces en una adicción. No hay que viajar hasta Punta del Este para encontrarlo, ¿no? Hay casos también, muchos casos acá en Santa Fe, creció en estos últimos años. No tengo un registro específico, pero sé por mi trabajo en la guardia del Hospital Cuyen de que las consultas o los ingresos al sistema de emergencia por consumo de drogas de abuso, fundamentalmente cocaína, y muchas veces también de algunos derivados anfetamínicos, pero fundamentalmente por cocaína, es impresionante la escalada. Es realmente llamativo la cantidad de positivos que tenemos, repito, en la guardia por situaciones de urgencia. Entonces, en el Hospital Cuyen, usted, doctor, estamos hablando con el jefe de toxicología de ese hospital, dice que es impresionante y llamativo el crecimiento de casos por consumo, en particular de cocaína. Exactamente. Y muchas veces combinada con alcohol, obviamente, ¿no? Bien. Julio. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo dura el efecto de esta droga en una persona que consume? El efecto dura no más de 2 horas. Y para ponerlo en evidencia nosotros en los análisis en el laboratorio, en una muestra de orina, no tenemos más de 24, máximo 48 horas, porque son sustancias que por ahí se metabolizan y se eliminan rápidamente. Pero nosotros tenemos la ventaja, por decir de alguna manera, desde el punto de vista de servicio, de poder detectarlas, que el individuo cae al hospital en una situación de emergencia. Entonces es muy cercano a la exposición o al consumo, digamos. Por eso que también podemos detectar una mayor cantidad de casos positivos. Doctor, estamos charlando con el jefe de toxicología, ¿sí? Carlos Mastandrea. Doctor, en ese crecimiento que usted marca, que se da y que califica como impresionante y llamativo en el Hospital Cuyen de ingreso de personas con consumo de cocaína, a veces mezclada con alcohol, ¿pacientes, grupo etario mayoritario?
Nosotros lo tenemos, ya presentamos en su momento un trabajo sobre esto, pero lo seguimos, digamos, mantenemos en el tiempo, y fundamentalmente el principal grupo etario está entre 20 y 30 años. Bien. Y si no tenemos la respuesta, no importa. ¿Mayoría mujeres, mayoría hombres? La mayoría varones. Mayoría varones. Pero también hay, digamos, un 70-30%, 70% masculino y un 30% del sexo femenino. Pasa que muchas veces sí. este porcentaje de positividad lo vemos también, porque tenemos clasificado, digamos, los motivos de ingreso a la guardia, también en situaciones de violencia, ¿no? Heridos de arma blanca, sí. Heridos de arma de fuego, donde hay politraumatismos por un accidente, por ejemplo, de tránsito, o cuando hay una sospecha de consumo de sustancias. Claro. En esas cuatro categorías tenemos diferenciado o clasificado los pacientes. Bien. Muchos de los casos positivos son relacionados justamente con hechos de violencia. Doctor, cuando ingresa un joven de entre 20 y 30 años al hospital con estos signos, ¿cómo se lo aborda? ¿Cuántos días o cuántas horas pasan? Usted decía, el efecto de lo consumido son aproximadamente 2 horas. Una vez que está en el hospital, ¿cuánto demanda recuperar a ese paciente con tratamiento, en cantidad de horas, días, no sé? Todo depende, como te decía, de si no hay lesiones simultáneas, digamos, si hay un traumatismo o si hay una herida, como decía, de arma blanca o arma de fuego, que lo cual implica otro tipo de intervención, ¿no? Pero muchas veces, una vez pasado el efecto, que le pasan suero al paciente, que le pasan por ahí a veces un sedante porque vienen con una hiperexcitación, en pocas horas la mayoría pide el alta voluntaria. Cuando superan el cuadro crítico, digamos, post sobredosis, por decirlo de alguna manera, que se estabiliza el paciente, la mayoría pide el alta voluntaria dentro de las 24 horas. Bien. Doctor, el mundo estaba leyendo brevemente un artículo de la Asociación Toxicológica Argentina. Dice que el mundo de las drogas de diseño es una droga de diseño, y en ese caso, para explicar qué es una droga de diseño, que son drogas psicoactivas que están en permanente evolución, dice un artículo de la Asociación Toxicológica Argentina, que vale aclarar, son ilegales, obviamente. La principal droga de diseño que más circula y la que se llaman las famosas cocinas clandestinas es el éxtasis. Son drogas que a partir de una sustancia, no sé si ustedes recuerdan el famoso problema que hubo con el tema de la efedrina, relacionado con los esquilachis y demás cosas. Bueno, hace poquito se cumplió el aniversario, sí, claro, de eso. La efedrina es digamos, la molécula o la sustancia base sobre la cual en las cocinas estas clandestinas se le hacen unas sustituciones químicas que terminan transformando en el éxtasis. Bien. Por eso es de diseño, porque en las diferentes cocinas uno diseña, elabora una síntesis química para obtener un producto de actividad psicoestimulante. ¿Y sabemos si esto se produce en Argentina o viene desde el exterior? ¿Se produce en otros países? ¿Hay producción local? Argentina muchas veces, históricamente, siempre se dijo que era un país de tránsito, pero con todo lo que está sucediendo, uno ya pone ciertos interrogantes a esa afirmación. Yo diría que se da las ambas situaciones. Hay importación y hay cocinas clandestinas en Argentina. Prácticamente seguro. Ya he escuchado algunos casos de desmantelamiento de laboratorios clandestinos. Doctor, bueno, hemos creo que aprendido bastante. Nos quedamos con esto, que es lo más cercano a nosotros, que usted ve con el crecimiento impresionante y llamativo, ¿sí?, de ingresos al Hospital Cushem por consumo de cocaína mezclada con otras sustancias, principalmente en grupos de hombres, de chicos y chicas
entre 20 y 30 años. Le agradecemos por este contacto. No, muy bien. Cuando quieran, a su gusto. A disposición. El jefe de toxicología del Hospital Cuyen, entonces, hablamos de la cocaína rosa, ¿sí? La cocaína rosa son productos, es cocaína, pero que está intencionalmente mezclada con otras sustancias. Puede ser éxtasis, no sé, LSD o otras mismas, o todas juntas incluso, provocando un combo, un combo, provocando distintos tipos de efectos, todos obviamente vinculados a alucinaciones, aumento de mejora de percepción del ambiente, dijo, y demás, deshidratación. Bueno, esto pasa, digamos. Pasa acá, pasa en otros lados, pero está pasando y llama la atención entonces la cantidad, cómo se han multiplicado los ingresos en el Hospital Cuyen. En todo lugar, en todo